Azucena Arbeleche, buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, las disculpas por el atraso en visitarlos, pero bueno, por problemas de agenda, pero hoy se dio. Bien, bien. Un gusto estar acá. Bueno, comencemos con una evaluación. ¿Cómo ves la economía uruguaya en este momento? Bueno, pregunta muy amplia, toda la economía uruguaya. Creo que ya desde el año pasado estamos viendo claros indicios de una desaceleración que no es particular en Uruguay. Vemos que en el mundo, la economía mundial también, si bien mejora, las perspectivas son de mejora, pero los avances van a ser muy tímidos. Y la economía mundial en el 2015 tuvo un crecimiento muy bajo si lo comparamos con lo que fue los años anteriores. Y eso claramente repercute en la economía uruguaya. Y creo que los indicadores más claros es lo que ya estamos viendo en el mercado laboral, ¿verdad? Destrucción de empleo el año pasado, aumento de la tasa de desempleo y bueno, y algunos otros desequilibrios que seguramente conversaremos en este ratito. Bueno, te quería preguntar si hay alguno en particular que te preocupa. La inflación llegó a los 2 dígitos, el déficit fiscal cerca del 4%, pero mencionabas también el tema del empleo, la competitividad. ¿Hay que priorizar algo o hay que tratar de mantener el equilibrio lo más posible en todo? Todos los desequilibrios macroeconómicos son importantes de mejorar. Me parece que lo importante es considerar que no son aislados, todos estos equilibrios están relacionados entre sí y una cosa que es importante, es obvio, ¿no? Pero siempre me gusta decirlo, y no es por adorar determinado número, determinado equilibrio en sí, no son metas en sí mismos estos equilibrios macroeconómicos, sino son instrumentos que tiene la política en general para llegar a determinados objetivos, que es que la gente esté mejor en definitiva. Pero volviendo a tu pregunta de cuál es, si hay que priorizar y qué es lo que hay que priorizar, a mí me preocupa muchísimo lo que, no sabía que lo iban a poner, pero ustedes estuvieron repasando antes de esta charla, que es lo que ya decíamos durante la campaña, que es la política fiscal. ¿Por qué? Porque como veo las cosas, la política fiscal hoy está en el centro de los demás desequilibrios que estamos viendo. Y si no está en el centro, no está pudiendo actuar para contrarrestar algunos de los problemas que vemos en otros sectores. Tú mencionaste una cantidad de elementos. Inflación, llegando a los 2 dígitos. Bueno, si el comportamiento fiscal hubiera sido otro, hoy la inflación también sería otra. Cuando hablamos del comportamiento fiscal, para acercarlo un poco más al que nos está mirando, es básicamente las decisiones de gasto que hace el gobierno, el equilibrio entre los ingresos y el gasto y el endeudamiento que genera. Exactamente, cuando hablamos de política fiscal hablamos de la conducta del gobierno en lo que se refiere. Por un lado el gobierno recauda, que básicamente son los impuestos, y por otro lado el gobierno gasta. Lo que sucede es que los ingresos que recauda el gobierno nunca son suficientes o generalmente no son suficientes para cubrir todos estos gastos. Gastos que son, por un lado, lo que llamamos gastos primarios y por otro lado los gastos corrientes. Por otro lado tenemos los gastos de inversión. No es lo mismo gastar en gastos de personal, en remuneraciones, pasividades, gastar en inversión, que es el gasto lo llamamos inversión, pero claro, es un gasto particular, y luego tenemos los gastos de intereses, que las deudas contraídas tenemos que sí o sí pagar esos intereses. Porque no nos alcanzó la plata antes. No nos alcanzó la plata y no está mal endeudarnos. O sea, eso es un concepto que quizás hay diferencias en lo que es un gobierno, de lo que es una familia. No está mal endeudarse, pero hay que endeudarse lo que uno puede pagar. Eso creo que es la regla simple. Y lo que ha pasado cuando yo me refiero a comportamiento fiscal es que durante todo este año, durante todo yo quiero que comience del 2004 al 2014, durante todo este tiempo lo que hay es una expansión de ese gasto de forma desmesurada. Azucena, durante la pasada campaña electoral ya habías alertado algunas luces amarillas en cuanto a la economía de nuestro país y Danilo Astori había dicho que teníamos una situación fiscal envidiable. Vamos a recordar aquel momento. Hablan de alarmas, de luces amarillas que se encienden anunciando emergencias. Una vez más, si les tocara gobernar, descargarían sobre el pueblo uruguayo los efectos de un ajuste retrógrado. Y ahora se preparan sembrando desconfianza. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es una corrección gradual.
no es necesario un ajuste. No estamos hablando de luces rojas, pero sí de una luz amarilla. No creo que haya que encender ninguna luz amarilla. Hay que manejar con prudencia, con inteligencia y sobre todo conscientes de las responsabilidades que tiene el gasto público en Uruguay. Nosotros sí vemos luces amarillas en el nivel de déficit fiscal actual. O sea, 3.3 no es un nivel que nos parezca responsable. O sea, no es políticamente responsable gastar hoy por encima de nuestras posibilidades cuando eso va a derivar en que tengamos una deuda cada vez más grande si lo miramos en los próximos años. Nosotros creemos que el Uruguay tiene la situación fiscal más sostenible de las últimas décadas. Y se prendieron las bombitas amarillas, como dice Jaime Ross, porque en la etapa de búsqueda dice el Poder Ejecutivo considera que debe prender una luz amarilla ante el deterioro de la economía, ¿no? ¿La última búsqueda es esa? En la última búsqueda, Del exacto. jueves. ¿Cuáles se prendieron? ¿Cuáles son las luces amarillas, Azucena? No me tienen que poner esto. Un lunes de mañana. Bueno, las luces amarillas, que por otra parte fue una expresión que en alguna entrevista utilicé y se tomó y se siguió hablando de las luces amarillas como un concepto tan novedoso. Las luces, la cautela que uno intentaba afirmar, intentaba poner el énfasis durante la campaña, que por otra parte no era el Partido Nacional solo, eran los economistas del resto de los partidos, salvo del gobierno, y eran los analistas de todos los partidos, también incluidos del partido de gobierno. Ahí lo que se veía es que había un deterioro fiscal muy grande. Ahí en la entrevista mencionaba que ya en ese momento, en plena campaña electoral, teníamos un déficit fiscal de 3.4% del producto. Ese número es altísimo. Cuando cierra el 2014 terminamos con 3.5, que son unos 2.000 millones de dólares. Y lo mismo pasa cuando termina el 2015, es una cifra similar. Pero la pregunta es, durante ese momento, y no me gusta ir hacia atrás, pero como ustedes pusieron todos estos tapes, creo que es bueno hacerse la pregunta. ¿Todo esto que estamos hablando es nuevo? ¿Es una sorpresa para todos ahora los números fiscales? Bueno, no lo son. Como decía en ese momento, ya había un déficit fiscal de 3.4, ya veníamos de 10 años en donde el ingreso había crecido. Si lo tomamos desde el 2004 hasta fines del 2014, ahí ya me estoy parando a fines de 2014, pero el panorama general era básicamente el mismo. Los ingresos habían crecido con respecto al producto, porque veníamos de una época muy favorable, de mucha bonanza externa que en alguna medida se aprovechó y en otra medida no. Pero el gasto con respecto al producto creció 5 puntos. O sea, ahí se generó una brecha entre lo que recauda el gobierno y lo que gasta demasiado grande. ¿Y qué es lo que vemos después de Castor y Llama? Y lo anoté acá, que yo estaba sembrando desconfianza y que se viene un ajuste retrógrado. ¿Qué es lo que vemos después? Gradualmente, el ministro de Economía, durante el 2015... antes de asumir y cuando asume como ministro, empieza a introducir los conceptos de cautela fiscal, de austeridad fiscal. Y cuando se presenta el 31 de agosto del 2015 la ley de presupuesto fiscal, que finalmente fue aprobada, el lenguaje, en lo que se llama, antes de los artículos hay toda una presentación económica financiera, la exposición de motivos, el lenguaje de los artículos es clarísimo. Se habla de que las cuentas fiscales no son sostenibles, de que el déficit fiscal había aumentado no en los meses que habían transcurrido en 2015, que había aumentado en los últimos años. Y recuerdo, porque estábamos trabajando desde el Centro de Estudios del Partido Nacional apoyando a nuestros legisladores, cuando la primera comparecencia del ministro Astori, que fue en la Cámara de Diputados, que los visita primero, luego va a los senadores, que fue clarísimo, presenta un gráfico y muestra, miren el deterioro que no es nuevo, es de los últimos años. Entonces, digamos que el discurso fue cambiando. Y esto que está diciendo me lleva a buscar, a traerle el archivo a la mesa. Usted el año pasado dijo en el Observador TV, que veíamos parte de una de las entrevistas que le hicieron allí, había acusado a Astori de quiero ser exacto, falta de honestidad intelectual y, por ende, falta de respeto hacia los ciudadanos. Es una acusación dura, o por lo menos los términos son duros. ¿Sigue sosteniendo lo mismo? Creo que a la luz de todo lo que he estado conversando en estos últimos minutos, claramente sigo sosteniendo lo mismo. Es un adjetivo duro, pero creo que es un adjetivo que corresponde en este caso.
en plena campaña electoral ya se conocían, no era una novedad, no fue una sorpresa los datos fiscales. En plena campaña electoral ya estábamos con desequilibrios fiscales que debían de ser atendidos. Se debía de alertar a la población y se debía como gobierno ser responsable y empezar a tomar medidas. En ese momento y se tenían que haber tomado antes. Aquí no se conoció el diagnóstico correcto, pero tampoco se conoció en ese momento de que no se había actuado acordemente. En Uruguay no hay una regla fiscal. No hay una condición que nos diga se puede gastar hasta determinado punto y cuando tenemos ingresos que están por encima de lo que es normal, lo que llamamos el ciclo económico, si estamos recaudando más porque el país está creciendo más de lo que en promedio debe crecer, bueno, eso se debe de guardar. Tenemos que ahorrar para cuando los tiempos vengan peores. Se habló muchísimo y realmente cuando digo se habló muchísimo hemos estado leyendo todas las exposiciones de motivos de estos 10 años y siempre aparece la preocupación fiscal, aparecen muchos conceptos. Importa en la práctica cuáles son los resultados. No los hemos visto. Azucena, ¿te imaginás, hiciste algún ejercicio en este año de gobierno, cómo te hubieras pasado vos, cómo hubieras vivido vos siendo la ministra de Economía? Porque si ganaba la calle Pou, eras ministra, ¿no? El contexto, ¿te hubiese sido más complicado a vos que a lo que está hoy en el plan económico? Sí, creo que de alguna manera, yo mencionaba el centro de estudio, nosotros ahí no es que pasamos haciendo el ejercicio si estuviéramos el gobierno, pero de alguna manera sí, creo que prueba de ello es las medidas que la calle Pou anunciaba hace 2 semanas. Sí. El 2 de marzo, para ser más precisa. O sea, ¿y por qué? Porque eso ayuda también a entender qué es lo que uno puede aconsejar, que desde este otro lado, qué es lo que se puede hacer. Porque no se trata de criticar. Y realmente también cuando en el 2014 uno criticaba o daba un diagnóstico, era porque pensaba que honestamente ese era el diagnóstico en ese momento. Y ahora sí, lo seguimos realizando y cuando vemos problemas, que los vemos y muchos, intentamos pensar, está bien, pero ¿cuál sería la solución? Uno creo que también como asesora o en general siempre hay que ir con el problema y la solución, ¿no? Y creo que eso también tratamos desde el Partido Nacional. Hablando de propuestas, hace algunas semanas, Luis Lacalle Pou justamente habló de la posibilidad de realizar inversiones en infraestructura usando las reservas. Vamos a recordarlo y después te pedimos la opinión. Perfecto. El Uruguay pierde reserva y el dólar igual crece a otra velocidad, pero va rumbo a ese crecimiento. Yo digo, ¿no será que los recursos que tenemos de alguna manera se utilicen para otras cosas? Para dar una fuerte inyección allí donde estamos perdiendo dinero. Fue muy criticado Lacalle Pou por esta propuesta, lo compararon con Daniel Olesker, fue el subsecretario de Economía Pablo Ferreri, y muchos economistas también criticaron la propuesta. ¿La conversó contigo? ¿Qué opinas vos? Creo que en materia económica conversamos mucho, sí, con Lacalle. A mí me parece que lo que hubo fue una confusión en el mensaje, porque aquí cuando hablamos de reservas estamos hablando de 2 reservas totalmente diferentes, con roles totalmente diferentes. Y me consta que Lacalle Pou piensa de esa manera porque lo hemos hablado muchas veces. Por un lado están las reservas del Banco Central. El Banco Central tiene lo que llamamos activos de reserva. No todos esos dólares que están en el Banco Central son del Banco Central. Algunos son de los bancos comerciales que tienen que tener sus tipo de depósitos, estos encajes que han aumentado en la semana pasada. Algunos son de las empresas públicas, poco, o del gobierno central, un poco más. Y hay parte de esos dólares que son propios de Central. Esos dólares están para hacer frente a un shock de demanda de tipo de cambio. Cuando la gente no quiere los pesos uruguayos y van a salir a demandar dólares, están para hacer frente a ese tipo de especulación. No se tocan. No se tocan. O si hay una crisis bancaria, el Banco Central debe responder con esos dólares. Esos dólares no se tocan. Es más, por ley orgánica del Banco Central, la ley que regula el funcionamiento del Banco Central, solamente el Banco Central puede asistir al gobierno central en determinadas circunstancias, creo que artículo 47 o 48, y bajo determinados montos que están con límites. Esas son las reservas del Banco Central. Luego tenemos los dólares, los activos de reserva que son del gobierno central, que también los tiene depositados, como dijimos, en el Banco Central.
esos dólares son de libre disponibilidad del gobierno central. O sea, esos dólares, el gobierno hace una emisión, se endeuda, tiene esos dólares y los va a ir usando en la medida que los necesita. Y a eso fue a lo que se refirió la calle Pou. En lugar de usarlo en tirar la plata en cosas que no son productivas, bueno, usemos algo de esas reservas en infraestructura. Capaz que el ejemplo que puso ese día, que fue no seguir gastando en contener el dólar, no eran esos dólares exactamente. No eran esos dólares. Entrever una caja con la otra, sin duda que no eran esos dólares, pero el concepto claramente está, los del Banco Central y los del gobierno. Pero me parece importante esto último que decía la palabra algo de esos dólares, porque, como decíamos al inicio, el problema fiscal sigue siendo muy grande. Y no podemos decir, bueno, echamos mano a la plata que ya tenemos, que por suerte tenemos una política de prefinanciamiento, adelantarnos a tener plata guardada para hacer frente al servicio de deuda. Bueno, la idea no es deshacer esa política, la idea es utilizar algo, un monto muy pequeño y de todas maneras conservar el colchón financiero y de todas maneras ir a una corrección, a una mejora en lo fiscal. Bien, hace unos días declaraste que para el gobierno no es prioridad la inflación. Declaré que no es creíble que el objetivo de... Prioritario para el gobierno es la inflación. Gracias. No la acabo de leer, no te creas. Perfecto. Y declaré que el objetivo no es creíble y que la política monetaria no es creíble. Y de vuelta al comentario de que tenemos que ver los resultados. Se puede hablar, se puede explicar. Y está bueno que se hable y se explique porque de alguna manera se ancla las expectativas. Pero necesitamos resultados. El ministro Astori sale al otro día que la inflación supera el 10% a febrero, 12 meses a febrero de este año, y da una cantidad de explicaciones. Bueno, veremos si eso logra anclar las expectativas de que la inflación va a estar por debajo del 10%. Ahora esta medida, de los encajes y este posible seguimiento, investigación respecto a algunos precios donde puede haber, ¿eso puede tener un efecto en la inflación más estructural? Personalmente creo que los caminos no van por ahí. En el caso de estudiar las posiciones dominantes, de abuso de posiciones para fijar precios, en realidad lo que se hace cuando un mercado es competitivo, oferta y demanda, me determina un precio, ese precio da entonces toda la información y los recursos, digamos, que se van a acomodar en la economía se van a distribuir de forma más eficiente porque los precios dan la información. Cuando hay una situación abusiva, el precio está por encima, pero la inflación no es un precio alto, la inflación es la variación de los precios, una suba continuada, o sea que por ahí creo que no. La medida del Banco Central de aumentar los encajes, eso quiere impactar en el crédito que pueden dar los bancos y el crédito como motor del consumo. Ahora, si vemos lo que está pasando ahora, la inflación no está movida por un consumo que se está deprimiendo, se está desacelerando, por lo tanto no creo que por ahí haya también que sea una medida eficaz. Repito, ambas medidas podrían eventualmente, y yo dudo que sea así, tener un efecto en las expectativas de las personas, que es una variable muy importante para la inflación. Entonces, ¿por dónde andaría yo? Es la pregunta, ¿qué es lo que yo haría si estuviera ahí? Claro. Y vuelvo a lo del principio. A mí me preocupa muchísimo la política fiscal. Me preocupa que no encaremos de una buena vez por todas mejorar el resultado fiscal. Detrás de esa inflación alta hay un gobierno que necesita tener mejores resultados. Y creo que lo que está sucediendo es que el ajuste que está haciendo el gobierno, porque está haciendo un ajuste fiscal, pero de una calidad muy mala, porque lo que está haciendo es aumentando las tarifas públicas que terminan afectando la inflación. Y por eso un gobierno que gasta, por un lado gasta, más demanda agregada impacta la inflación. Por otro lado, necesito más recursos, y lo ha dicho abiertamente el ministro Astori, que las tarifas son instrumentos de política económica, subo las tarifas, más inflación nuevamente. Es hora que el gobierno se haga cargo y que el ajuste lo haga el gobierno. Es necesario que el gobierno sea más eficiente y que no le traslade el ajuste al sector privado. Se lo traslada en tarifas, se lo traslada de alguna manera cuando dice recortar inversión, porque a la larga también va a repercutir eso en el sector privado. Se lo traslada cuando hoy tenemos una discusión de los ajustes salariales. Bueno, se lo está trasladando también a los trabajadores cuando dice
Yo no, mi resultado fiscal no lo estoy tocando, pero sí que los trabajadores esperen 2 años para corregir sus salarios Ahora, si la inflación es menor al 12%. Para ir cerrando esta amable interpelación o este simulacro de interpelación que pudo haber tenido en su momento, le pregunto, en algún momento usted dijo que este gobierno dejó pasar oportunidades en términos económicos. Sí. ¿Cuáles son a su criterio esas oportunidades que el gobierno dejó pasar? Varias y en todos los campos que se refieren a mejor educación, mejor infraestructura, políticas sociales mejores. Pero, y no para dormirlos, pero capaz que si de una idea nos quedamos en la mañana de hoy, es que me preocupa mucho lo fiscal. Y se perdió la oportunidad en los tiempos de vacas gordas de ahorrar para los tiempos de vacas flacas, que es lo que estamos empezando a ver ahora. ¿Hubo algún logro positivo? Sí, hubo varios logros positivos, pero quedaron muchas cosas por hacer. Pero realmente me preocupa que se desperdició, no se pensó en el mediano plazo, se pensó en el ahora, en la fiesta de ahora. Y cuando estamos de fiesta hay que acordarse y ahorrar para cuando el ciclo económico se revierte. Azucena Arbeliche, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Una agradable interpelación. Gracias. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad de vida.